Sí, Buenos bueno, días, sí, buenos doctora. días. No, bueno, ¿cómo están? Buenos días, Bueno, doctora. ¿cómo están? Bueno, chicos, entonces, continuando con la temática de nuestro sistema respiratorio, hoy nos corresponde revisar lo que la parte pues de tráquea, árbol bronquial y generalidades de tiroides y de paratiroides. ¿Listo? En cuanto pues a su parte anatómica. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de tráquea, habíamos dicho el día de ayer que por debajo de esto que nosotros ya aprendimos ayer que se llama laringe, ¿sí? Eh, ¿sí? Que por debajo de eso que nosotros habíamos, aquí, que por debajo de eso que nosotros habíamos revisado en la clase anterior que se llamaba laringe, que aprendimos que estaba pues conformado por una serie de cartílagos unidos entre sí por estructuras ligamentosas y por músculos que la reforzaban. Debajo de esta, ¿sí? Formando su límite inferior, encontrábamos toda esta estructura tubular, miren aquí, que se ha denominado la tráquea. ¿Listo? La tráquea es un conducto, ¿sí? Grueso que va a permitir, bueno, este conducto se caracteriza porque es semirrígido. Al decir que es una estructura semirrígida, estamos diciendo que es flexible y que esa flexibilidad que presenta en sus paredes por la constitución anatómica que tiene, le permite que el aire pueda entrar y pueda salir. Cuando nosotros iniciamos sistema respiratorio, dijimos que se dividía en dos, ¿no es cierto? En un sistema respiratorio alto y en un sistema respiratorio bajo, ¿no es cierto? Cuando nosotros dijimos que había un sistema o una vía respiratoria alta, dijimos que estaba formado por la cavidad nasal y la faringe, y que la vía respiratoria baja iban a estar constituidos por la laringe que revisamos ayer, por la tráquea y los bronquios que vamos a revisar el día de hoy. En ese orden de ideas, hasta aquí, ese es un sistema netamente de conducción, ¿sí? Por eso se llaman vías respiratorias. Altas, pues porque están ubicadas hacia la vía superior, por eso estaba formada la cavidad nasal y la faringe. La faringe, como es común para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio, pues lo vamos a estudiar en el sistema digestivo. Y las vías respiratorias bajas, entonces, miren, empezaban aquí, en la laringe, seguían en la tráquea y se continuaban en los bronquios. ¿Por qué se llaman vías respiratorias? Porque lo único que hacen estas estructuras es permitir el aire, tanto que entra como el aire que sale. ¿Listo? Solamente eso. Y ya habíamos dicho pues que el órgano respiratorio como tal eran los pulmones, que iban a contener una parte que se denominaba alveolo, y junto con las vénulas y las arterias y los capilares iban a formar la unidad alveolo capilar, de la que vamos a tocar hoy un poquito como preliminar pues a la clase de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la tráquea? La tráquea es un conducto semirrígido que va a estar conformado por un tejido fibroso, muscular y cartilaginoso. ¿Listo? Entonces, esa parte fibrosa la vamos a encontrar en medio del cartílago. Entonces, mire, pintadito de color azul, nosotros miramos nuestro cartílago traqueal, y en medio del cartílago traqueal miramos unas estructuras de color pues gris, digámoslo así, que sería la parte fibrosa, que es un ligamento que se encarga de unirlo, que ahorita vamos a hablar de él. Y la parte muscular, pues como vemos en este corte que tenemos de nuestra tráquea, pues hacia la parte posterior, vamos a aprender que vamos a encontrar hacia la parte posterior músculo, ¿sí? El músculo traqueal, que le va a dar esas características de ser semirrígido, de ser un poco más blando, para permitir la variación en el movimiento, digámoslo, de acuerdo al paso del aire. ¿Listo? Obviamente, pues miren, podemos observar que esta tráquea va a ser hacia abajo, pues la continuación de la laringe, y va a terminar aquí bifurcándose o dividiéndose, mire, en dos bronquios principales o también llamados bronquios primarios, uno para el pulmón derecho, que es el bronquio principal derecho, y uno para el pulmón izquierdo, que es el bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Cuando la tráquea se divide en los dos bronquios, ahí deja de llamarse tráquea como tal y a nivel de la bifurcación va a tomar el nombre de bronquios. ¿Listo? Tiene la forma de un cilindro, pero es aplastado hacia su parte posterior.
esa característica de ser aplastado hacia la parte posterior es secundario a la constitución anatómica que va a tener en la pared posterior. Como nosotros observamos acá, esta es una vista anterior, vamos a tener que está formado por los cartílagos y por la parte fibrosa. Pero mire, hacia la parte de atrás ya no vamos a encontrar cartílago, ¿sí? Y ya no vamos a encontrar el ligamento como tal, sino una membrana muscular, una membrana mucosa, una membrana serosa, que le van a dar esas características, ¿sí? De ser un cilindro aplastado pues hacia la parte posterior. La parte posterior entonces va a ser plana, carente de cartílago, no vamos a encontrar cartílago hacia la parte posterior de nuestra tráquea y va a estar conformado por una parte muscular y por una parte fibrosa, ¿listo? Em, Miren aquí detrás de la tráquea, pues vamos a encontrar nuestro esófago como ya lo sabíamos desde la parte de arriba. La tráquea, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de esta, vamos a encontrar que va a tener la impresión por la ubicación de la glándula tiroides hacia el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y también vamos a encontrar que existe ciertas impresiones del lado izquierdo por el efecto de la aorta sobre el nivel de la tráquea cuando pasa pues por este nivel. ¿Listo? ¿Dónde se origina? Entonces, ¿a partir de dónde empieza a llamarse tráquea? Pues obviamente por debajo del borde inferior del cartílago cricoides encontramos el primer anillo traqueal. Si nosotros hacemos la correlación, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la laringe podía llegar hasta el borde inferior más o menos de la sexta vértebra cervical. Justo a este nivel es cuando empieza la tráquea. Entonces, en el cuerpo vertebral de la sexta vértebra cervical, hacia su parte pues inferior, vamos a encontrar que se da el inicio de nuestra tráquea. Esta tráquea, ¿sí? Desciende pues por la región anterior del cuello y cuando llega, ¿sí? Al manubrio del esternón, ¿sí? Ingresa pues por ese manubrio del esternón, que es la parte anterior de la apertura torácica superior. Cuando nosotros estudiamos caja torácica dijimos que la apertura torácica superior iba a estar limitada, ¿no es cierto?, adelante por el manubrio del esternón, exactamente pues por su horquilla esternal o escotadura yugular. Lateralmente dijimos que iba a estar conformada pues por el cartílago costal y la primera costilla y hacia atrás se va a proyectar a la quinta vértebra torácica. ¿Listo? Que corresponde más o menos a la quinta, pero ya no es cervical, es vértebra torácica. Entonces va, miren aquí, desde la sexta vértebra cervical desciende por la región anterior del cuello. Cuando está descendiendo por la región anterior del cuello, pasa por detrás del manubrio del esternón, que estaría más o menos en relación con cuerpos vertebrales a la altura de la quinta vértebra torácica, ¿sí? Y va a ocupar el mediastino superior. Cuando hablamos de caja torácica dijimos que el mediastino era un espacio de la caja torácica que iba a estar entre los dos pulmones, ¿sí? En medio de los dos pulmones, ese espacio anatómico es el que se conoce como mediastino. Entonces la tráquea va a ocupar la parte superior de ese mediastino. Cuando llega, ¿sí? Dice aquí, mire, cuando se va a bifurcar, va a estar a la altura del ángulo esternal, ¿sí? Justo cuando llega a la altura del ángulo esternal, que si hacemos la correlación clínica, habíamos aprendido que estaba más o menos entre el segundo espacio, ¿sí? Intercostal a nivel del ángulo esternal, que es el ángulo del ovis, cuando se une el borde inferior del manubrio del esternón con el borde superior del cuerpo esternal. Ahí se forma el ángulo esternal, ¿sí? Y ese ángulo esternal corresponde más o menos al segundo espacio intercostal. Entonces, cuando llega a ese nivel del ángulo esternal en el segundo espacio intercostal, la tráquea deja de llamarse tráquea y se bifurca, o sea, se divide en sus dos bronquios principales. ¿Listo? En un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Esta tráquea entonces va a tener, miren aquí,
va a tener una longitud en el adulto de más o menos 13 centímetros, de los cuales 6 centímetros pues van a estar en la región cervical y los restantes pues que serían 7 centímetros estarían a nivel de la región torácica. ¿Listo? El diámetro pues tiene un calibre de más o menos 3 centímetros, pero acuérdense que hacia la parte posterior es muscular, es membranoso, es fibroso, entonces le puede dar cierto grado de distensibilidad ante la necesidad. Pues digamos que existiera un cuerpo extraño, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es importante también que nosotros sepamos de esta tráquea? Que cuando se bifurca en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo, mire, el bronquio principal derecho nos damos cuenta que es más vertical, mire, es más vertical, es más cortico, y este bronquio es considerado como la continuación de la tráquea por la disposición que tiene. Entonces, mire, la tráquea siendo vertical, cuando se bifurca, el bronquio derecho, que es corto y casi vertical, pues estaría, digámoslo, en la misma dirección. Mientras que si nos damos cuenta aquí, mire, el bronquio principal izquierdo está más horizontalizado, ¿sí? Y hay menos probabilidad de que en esta posición, si el niño, porque usualmente son los niños los que se meten objetos en la boca, llega a atragantarse con un cuerpo extraño, es mucho más probable que el cuerpo extraño se vaya al bronquio principal derecho que al bronquio principal izquierdo. ¿Por qué esto es posible? Por lo que acabamos de hablar. O sea, ese bronquio principal derecho es casi vertical, es la continuación. Entonces, obviamente, el objeto buscará irse o desplazarse por el sitio que más se asemeja, pues al sitio por donde ingresó, que sería el atraque. ¿Listo? Eh, esta tráquea como tal, entonces, va a estar constituida, pues eh, miren aquí, entonces, que esta tráquea va a estar constituida por los cartílagos traqueales. No tiene color, no guardo con color. Entonces, mire, los cartílagos traqueales, ¿sí? Está constituido por una membrana fibrosa que va a estar pues en la parte de los ligamentos y en la parte posterior y va a estar conformado por el músculo traqueal hacia la parte posterior. Entonces tiene un componente muscular, un componente fibroso y un componente cartilaginoso. Cuando nosotros hablamos de la parte cartilaginosa, ¿sí? Los cartílagos son los encargados de formar ese esqueleto semirrígido del conducto traqueal. A estos cartílagos traqueales se les ha dado el nombre de anillos traqueales. Sin embargo, ¿qué dice la literatura? Dice que no alcanzan a ser anillos traqueales porque no son consecutivos, o sea, no están en todo su diámetro. Acuérdese que le estaba yo diciendo que la parte posterior de la tráquea no tiene cartílago. Al no tener cartílago y al ser membrana, mucosa y tejido fibroelástico, pues obviamente perdería esa contextura o esa característica de anillo. Entonces se está dejando de utilizar el término de anillo traqueal y se habla de arcos traqueales, ¿sí? Porque el arco, cuando nosotros nos damos cuenta, tiene pues una parte, digámoslo, continua con las mismas características, pero el arco va a tener hacia su parte, pues por ejemplo, posterior o inferior, características diferentes. Entonces, por eso se está hablando de arcos traqueales, ¿listo? Entonces, otra literatura no dice anillos traqueales, sino semianillos traqueales. Semi, porque hay una parte, que en este caso es la posterior, que carece de cartílago. Entonces, estos semianillos traqueales o arcos se van a caracterizar porque van a estar abiertos hacia atrás. O sea, ¿qué es abiertos hacia atrás? Que no vamos a encontrar el cartílago y que se van a continuar como la parte muscular. ¿Cuántos arcos traqueales o semianillos tenemos? Pues la literatura dice que el hombre tiene más o menos entre 15 y 20 semianillos traqueales o arcos eh, cartilaginosos. Estos cartílagos traqueales van a estar unidos entre sí, mire, a través de esta estructura que se denomina ligamentos anulares.
Esos ligamentos anulares son los que se encargan de unir cada uno de los semianillos traqueales. Hacia la parte posterior de estos semianillos traqueales vamos a encontrar una estructura conformada por membrana y por músculo, ¿sí? Que se van a encargar de darle pues esa parte flexible a la tráquea. Entonces, esa pared membranosa, pues va a estar pues aplastada y le da la forma, y detrás de esa estructura membranosa vamos a encontrar una estructura muscular. Usualmente la disposición que tienen las fibras lo hacen en sentido longitudinal y transverso para poder ser competente tanto en la inspiración como en la expiración para el paso del aire a este nivel. Obviamente, entonces, esa disposición de esa membrana mucosa y de esa pared muscular con sus fibras transversas y longitudinales, es lo que le va a dar la capacidad de los movimientos activos durante la respiración, inspiración y expiración, y también le va a permitir a la tráquea, pues, el reflejo de la tos como tal. ¿Listo? Entonces, cuando la tráquea se dirige, pues, hacia abajo, dijimos que a nivel del ángulo esternal se bifurcaba hacia su superficie interna, como le dice aquí la diapositiva, vamos a encontrar una prominencia, ¿sí? Un refuerzo que se ha denominado carina. ¿Sí? La carina es como un refuerzo interno que tiene la tráquea y que tiene una desviación hacia el bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Entonces, miren aquí nuestra tráquea, aquí podemos mirar el cartílago traqueal hacia adelante, ¿sí? Bueno, aquí está, esto lógicamente, mire la glándula tiroides de la que ya la habíamos pues mencionado. Miren hacia la parte posterior el músculo traqueal. Entonces, este músculo tiene fibras. O sea, ¿qué músculo es? Es un músculo liso, ¿sí? Entonces, porque acuérdense que hay músculo estriado, usted ya sabe. Pero este músculo que está en la pared posterior de la tráquea es un músculo liso. ¿Qué tipo de fibras tiene? Tiene fibras en dirección transversal y fibras en dirección longitudinal. ¿Listo? Y también pues vamos a encontrar nosotros acá la parte membranosa y algo pues de la parte fibrosa con el ligamento anular como tal. ¿Listo? Bueno, hacia la parte inferior ya les dijimos que se bifurcaban pues en la carina. Aquí que podemos ver que internamente la mucosa, internamente la tráquea, perdón, va a tener un revestimiento mucoso con unas glándulas que se van a encargar de producir una secreción húmeda que va a lubricar las paredes internas de la tráquea, ¿listo? Y que obviamente pues tiene alta inervación y es lo que le permite brindar una respuesta ante un cuerpo extraño o un alergeno que se ponga en contacto con la mucosa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reacciona? Por el mecanismo de la tos. ¿Listo? Aquí volvemos a ver, entonces miren los cartílagos de la tráquea o arcos traqueales o semianillos y en medio de cada una, pues los ligamentos. Aquí miramos cómo se bifurca internamente. Miren aquí, internamente vamos a encontrar ¿cómo se dice? Un refuerzo, un engrosamiento de la estructura que está conformando la tráquea que se denomina carina y esa carina está más desplazada hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. ¿Listo? Este es un corte donde nosotros pues podemos mirar, bueno, vamos a ir de afuera hacia adentro, entonces pues recuerde que la fascia cervical, cuando nosotros estudiamos cuello, se dividía en una fascia pretraqueal, en una prevertebral y en una cervical superficial, ¿no es cierto? Entonces, mira aquí, de la fascia pretraqueal vamos a encontrar una lámina visceral que está recubriendo íntimamente pues, la superficie externa de los cartílagos traqueales. Mire aquí, de azulito, el cartílago traqueal. Aquí vamos a encontrar unas fibras elásticas, vamos a encontrar glándulas, el paquete vasculonervioso, entonces mire, arteria, vena, nervio, el epitelio interno, ¿sí? En histología le van a enseñar a usted qué tipo de epitelio tiene, si es un estratificado, un pseudoestratificado, ¿listo? Y hacia la parte posterior, mire, pues también vamos a encontrar desde adentro hacia afuera epitelio, vaso, nervio, linfático y arteria.
Pero aquí pues ya vamos a encontrar nuestro músculo traqueal, mire, dijimos que el músculo traqueal es liso, aquí lo está diciendo, y que tiene fibras transversales y longitudinales, estamos repitiendo, su capa pues muscular, su membrana a este nivel, y hacia la parte posterior, mire, ahí ya no hay cartílago como tal, y encontramos pues la otra capa de músculo que correspondería al esófago. ¿Listo? Esto es un corte para que nosotros podamos observar cómo está formado. Entonces, ¿las tráqueas son anillos completos? No, son semianillos o arcos, porque hacia la parte posterior ya no hay cartílago. Bueno, entonces, entre cada cartílago traqueal, pues ya le dijimos, existía el ligamento, que es el ligamento anular. Esa es una membrana, pues, fibrosa, ¿no es cierto? Esa membrana fibrosa es la que le va a dar esa laxitud que tiene nuestra tráquea. Esa membrana fibrosa, cuando se va hacia la parte superior, va a formar la membrana cricotraqueal, que pues va a reforzar la unión del borde inferior del cartílago cricoides y el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Listo? Y hacia la parte posterior, pues esa membrana fibrosa que forma el ligamento anular, pues se va a continuar y se va a envolver o se va a involucrar o se va a ubicar por detrás de la membrana muscular o de la capa muscular. Bueno, entonces, no se olvide que la mucosa que está revistiendo la tráquea es de tipo respiratorio, entonces tienen glándulas que secretan moco y los cilios vibrátiles, que son los que se encargan de dar la respuesta cuando el paciente presenta pues un cuerpo extraño y genera pues la tos. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería pues nuestra tráquea. En su recorrido, pues sí, la tráquea va a tener eh, digámoslo de alguna manera, ya habíamos dicho, iba a tener dos porciones, 6 centímetros en la región cervical y más o menos pues 7 centímetros en la región torácica, ¿no es cierto? Entonces, toda la tráquea en la extensión de su longitud va a tener los semianillos traqueales y va a tener el ligamento anular y la parte muscular pues hacia su parte posterior. ¿Listo? Eh, Cuando nosotros hablamos aquí, mire, de la relación de la tráquea a nivel cervical, entonces miren aquí como esta glandulita que estamos observando aquí es nuestra glándula tiroides, miren, ¿sí? Aquí volvemos a mirar la imagen que habíamos visto. Entonces, mire, toda esta roja es la fascia cervical que iba a dar en esta rojita, que es la fascia cervical superficial, de color azul la lámina pretraqueal y de color naranja la lámina prevertebral, ¿sí? Que si toca pues revisarla, o sea, recuerden qué estructuras iban a estar contenidas en cada una de ellas, ¿listo? En la región tanto cervical como torácica, pues sí vamos a encontrar una membrana que está pegada a ella, pues que es de la capa, como lo mencionábamos acá, mire, de la fascia pretraqueal, que la va a estar recubriendo externamente, pues, y la va a estar protegiendo de los órganos que la rodean, la va a separar, la isla. ¿Para qué? Para que dentro de un momento, pues, digamos, lo quirúrgico, se tenga que retirar la tiroides, se tenga que retirar algunos ganglios por tumores que se operen del paciente, pues obviamente la tráquea va a quedar aislada, separada y no se va a ver afectada, pues, directamente en ese momento quirúrgico. ¿Listo? Entonces, mire, esta fascia pretraqueal lo que hace es envolverla como tal para protegerla y volverla pues un órgano aislado, digámoslo, dentro del conjunto de los órganos que están contenidos a nivel cervical. Entonces, habíamos aprendido que todas estas estructuras, estas láminas eran un tejido conjuntivo laxo porque le daban pues o podían participar en el movimiento normal que las estructuras debían realizar. Bueno, entonces, en la región cervical, entonces, ¿con quién se relaciona la tráquea? Entonces, aquí podríamos observar y decir que la tráquea por delante va a estar relacionado, mire, con la glándula tiroides, ¿sí? Ahí la estamos mirando. Entonces, si nos vamos de afuera hacia adentro,
La tráquea va a tener relación con la piel de la región anterior del cuello, con la hoja superficial de la fascia cervical, con la fascia pretraqueal de la fascia cervical, con el istmo, que es este estrechamiento de acá de la glándula tiroides. ¿Listo? Obviamente también va a tener relación con el lóbulo izquierdo y con el lóbulo derecho de la glándula tiroides cuando se están iniciando, cuando se están originando del istmo. Entonces, miren, este estrechamiento que tiene aquí la glándula tiroides es el istmo. Entonces, esta es una relación anterior. Cuando nace, ¿sí? Miren aquí, cuando nace los lóbulos laterales derecho e izquierdo, pues también tienen una relación anterior. ¿Listo? Doctora, ¿y con el lóbulo piramidal también? Lo que pasa es que ese lóbulo piramidal, no todas las personas lo tienen, pero sí, o sea, realmente tendría una relación como está más hacia el lóbulo izquierdo, sí, más hacia el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, se lo considera más hacia la región lateral izquierda que hacia la región anterior. O sea, en sí es el istmo como tal el que marca un detalle anatómico anterior de la relación con la tráquea. Entonces, pero ese istmo sí estaría más hacia el lóbulo piramidal, sí estaría más hacia el lado izquierdo. Entonces, diríamos nosotros que esas relaciones en la parte cervical de la tráquea estarían con la piel, ¿sí? Con la hoja superficial de la fascia cervical, la fascia pretraqueal de esa misma fascia cervical y el istmo o el estrechamiento de la glándula tiroides y el origen de los lóbulos tiroides derecho e izquierdo. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos hacia la región lateral? Mire, ¿sí? Aquí podemos observar la región lateral de la tráquea. Entonces vamos a tener directamente los lóbulos tiroides derecho e izquierdo, pues en relación derecha-izquierda de la tráquea. ¿Listo? Las glándulas paratiroides inferiores, vamos a mirar que justo, miren, esta es la glándula tiroides. Por detrás de esta glándula tiroides vamos a tener las glándulas paratiroides, pero las que están en relación con la región lateral de la tráquea son las glándulas paratiroides inferiores. ¿Listo? El nervio laríngeo recurrente también es una relación lateral cervical de la tráquea. Bueno, es importante que aclaremos dos cosas. El nervio laríngeo recurrente derecho va a estar separado de la tráquea por la arteria tiroidea inferior. Es decir, encontramos tráquea, arteria tiroidea inferior y luego el nervio laríngeo recurrente derecho. Pero del lado izquierdo, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, a nivel del ángulo traqueoesofágico izquierdo, la arteria tiroidea inferior queda lateral al nervio laríngeo recurrente izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que del lado izquierdo tenemos tráquea, tenemos nervio laríngeo recurrente y tenemos arteria tiroidea inferior. Se invierte al orden que tenemos en el lado derecho de la tráquea. Entonces les repito, el borde lateral derecho de la tráquea va a tener tráquea, ¿sí? Va a tener arteria tiroidea inferior y más lateralmente el nervio laríngeo recurrente. Pero del lado izquierdo tenemos tráquea, tenemos nervio laríngeo recurrente izquierdo y luego tenemos la arteria tiroidea inferior. Entonces ahí hay una variación anatómica entre los dos lados. También está a cada lado de la, de la tráquea, esta que es la arteria laríngea inferior. Bueno, la arteria laríngea inferior estaría pues hacia la región lateral de la región cervical de la tráquea, los ganglios linfáticos cervicales laterales y obviamente, miren aquí, el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Que usted ya lo sabe. Miren aquí, la arteria carótida común, la vena yugular interna y miren aquí el nervio bajo, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, esas serían
los detalles anatómicos con los cuales tiene relación lateral hacia su región cervical. Y obviamente, mire, hacia la parte posterior, pues la porción cervical del esófago. Pegado a la tráquea por detrás, siempre va a estar el esófago. Siempre, siempre, siempre. Cuando ya avanzamos y nos vamos hacia la tráquea, entonces cuando la tráquea entra, pues por la apertura torácica superior, entra hacia la cavidad torácica, vamos a encontrar que esas relaciones van a estar cuando entra el tórax, cuando la tráquea tiene su porción torácica pues propiamente dicha y en la bifurcación traqueal. ¿Listo? Entonces vamos a tener 3 estadios, digámosle, de localización de la tráquea para que nosotros podamos hablar de las relaciones que van a tener. Entonces, mira aquí pues cuando entra por la apertura torácica superior, que estaría a este nivel. ¿Sí? A este nivel estaría la apertura torácica superior. Un paréntesis, chicos, miren aquí. Entonces, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Este espacio que está contenido aquí, mírenlo aquí, este espacio que está contenido aquí, todo esto del centro, eso es lo que se llama mediastino, ¿sí? Y ese mediastino se divide en dos, en un mediastino superior, que está, mire, de ahí de donde le pongo el cursor hacia arriba, se llama mediastino superior. Y de ahí de donde le pongo el cursor hacia abajo se llama mediastino inferior. Por eso es que dice que la tráquea, véala ahí, ocupa el mediastino superior, justo hasta aquí. ¿Listo? Entonces, este espaciecito es lo que se conoce como el mediastino superior, para que lo podamos visualmente contextualizar. Entonces, la tráquea va a tener unas relaciones cuando entra, otras relaciones en la cavidad torácica como tal y otras relaciones cuando se está bifurcando. ¿Listo? Mire aquí, justo cuando ya se bifurca y se divide en sus dos bronquios, va a tener pues obviamente por la posición otras relaciones anatómicas. Entonces, mire, cuando la tráquea está entrando, ¿sí? Por la apertura torácica superior, ¿qué vamos a encontrar adelante y lateralmente? Pues los grandes vasos. Los grandes vasos son el límite anterior y lateral de la tráquea. ¿Qué encontramos entonces de los grandes vasos laterales? La carótida común, ¿sí? Más hacia el lado, perdón, más la del lado izquierdo que la del lado derecho, ¿sí? Pero está más íntimamente relacionado, mire, con la carótida común izquierda, pues obviamente es una relación lateral izquierda que tiene la tráquea. Y seguimos atrás, mire, el esófago la acompaña todo el tiempo, tanto en la porción cervical como en la porción torácica. Concluimos. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas de la tráquea en la entrada al tórax? Por delante y lateralmente vamos a encontrar los grandes vasos que se están originando pues a este nivel. ¿Listo? En la porción ya torácica, mírenla aquí, pues propiamente dicha, porque aquí ya está por detrás, no lo podemos ver, la parte torácica, que ya ocupa el mediastino superior como tal, va hasta debajo del arco aórtico, ¿sí? Entonces, miren, aquí les presento, miren aquí de bonito, este es nuestro corazón. Aquí del corazón va a salir la aorta, entonces paréntesis vamos a hacer aquí. La aorta va a tener 3 porciones. Una aorta ascendente, que es cuando nace, luego un arco, miren aquí el arco aórtico, y luego una aorta descendente. Miren que está todo esto que usted está observando aquí. Entonces, cuando ya está la tráquea, miren aquí detrás, la tráquea está en la porción torácica, pues propiamente dicha, situado justo en el mediastino superior, va a llegar hasta, mire, por debajo del arco aórtico. Mire, ¿qué estructuras vamos a encontrar por delante? Vamos a encontrar, miren, esta estructura aquí amarillita que se llama timo. El timo es un tejido linfoide que es grande en el paciente pediátrico y a medida que va creciendo en edad tiende a desaparecer, ¿sí? Que es linfático, que produce células de defensa, linfocitos T, linfocitos B, más linfocitos T. Es muy frecuente que a veces se nos olvide que el timo existe en los niños y remitimos neumonías
¿sí? Que vamos a aprender aquí, del lóbulo, por ejemplo, superior derecho o del lóbulo superior izquierdo. Y cuando llegan al hospital, lo que tienen es el timo. Entonces, la próxima semana que hablemos de pulmones, les muestro unas radiografías, así cositas generales como para que ustedes sepan y no se les vaya olvidando. ¿Listo? Entonces, el timo es un detalle anatómico anterior relacionada con la aorta torácica, con la tráquea en su porción torácica propiamente dicha. ¿Listo? Miren aquí, ese sería el timo. Tenemos también la vena brachiocefálica izquierda, aquí, mírenlo aquí, vena brachiocefálica izquierda. El arco aórtico, mírenlo aquí, aunque aquí también lo tenemos, mire, el arco aórtico. Y la carótida común izquierda, que es esta de aquí. Bueno, entonces, ¿por qué no está la arteria carótida común derecha? Porque resulta que cuando estas arterias están naciendo de esto que es el arco aórtico, ¿sí? Para el lado derecho, solamente para el lado derecho, existe una estructura que nace previamente a la arteria carótida común. Miren aquí la gráfica, ¿sí? Entonces, usted se da cuenta que de este arco aórtico, para la derecha, nace un tronquito. Y para la izquierda, mire, nacen dos tronquitos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, perdónenme un ratito. Esta noche estaba un poquito frío. Entonces, mire, si se da cuenta aquí, entonces miren, de este arco aórtico nacen tres tronquitos, uno para el lado derecho y dos para el lado izquierdo. Resulta, mire, que aquí este tronquito que se va para el lado derecho se llama tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico, mire, sígalo el cursor, se va a dividir en dos ramitas, mire aquí. Una que se va para arriba, para el cuello, que es la arteria carótida común derecha, y otra que se va para el bracito, que se llama la arteria subclavia derecha. Entonces, aquí hay un tronquito. ¿Qué pasa para el lado izquierdo? Para el lado izquierdo no hay tronquito. Mire, directamente del arco aórtico nace para el cuello, miren, la arteria carótida común izquierda. Y para el bracito, la arteria subclavia izquierda. Ese origen que tienen a nivel del arco aórtico es lo que hace que la arteria carótida común derecha no tenga relación con la tráquea en su porción torácica propiamente dicha. ¿Sí me deja entender esa parte o alguien tiene alguna duda para aclarársela? Ustedes dirán. ¿Puede repetirlo, doctora, por favor? Ya, entonces, bueno, yo les había explicado que del corazón, bueno, eso pues lo vamos a ver en cardiovascular, les doy como el resumencito para que no se pierda. Entonces, miren, cuando nace la aorta, ¿sí? Tiene tres porciones. La primera porción, mire esta que usted observa aquí, que se llama porción ascendente. Luego viene el arco aórtico y luego viene la aorta descendente. Mire. ¿Listo? De este arco aórtico, que lo tenemos aquí, que está cortadito, aquí le cortaron la primera porción, que es la ascendente, este arco aórtico va a tener en su origen tres troncos. Uno que se va para el lado derecho y mire, y uno y dos que se van para el lado izquierdo. El tronquito que se va para el lado derecho, mire, ahí, se llama tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico, ¿sí? Miren aquí, asciende y es el que se va a bifurcar y se va a dividir en dos arterias. Una arteria, mire, que va vertical hacia el cuello y es la arteria carótida común derecha y una que se va hacia el miembro superior, que es la arteria subclavia derecha. ¿Listo? Pero en sus orígenes, ¿sí? Cuando se va a bifurcar,
lo hace justo casi que por detrás del manubrio del esternón. Entonces, mire, el tronco brachiocefálico, ¿sí? El tronco brachiocefálico es la estructura, digámoslo de alguna manera, que tendría relación, mire, si nosotros vemos esta gráfica, tendría relación con el lado derecho de la tráquea, véanlo aquí, el tronco brachiocefálico, ¿listo? Pero ¿qué pasa del lado izquierdo? Mire aquí en el lado izquierdo, directamente del arco aórtico nace, mire, este tronquito que se va hacia arriba, que es la arteria carótida común izquierda, y lateralmente y hacia el miembro superior, la arteria subclavia. Ese origen que tiene la arteria carótida común izquierda es la que le permite tener una relación Doctora, anterior, ¿sí? disculpe una pregunta, ¿de dónde sale el tronco brachiocefálico? Es que me perdí en esa parte. De ¿Sale aquí, de la del aorta? arco aórtico, del Del arco arco aórtico. aórtico. Y perdón, disculpe, del lado derecho sale el tronco brachiocefálico y del Sí, lado izquierdo sale la carótida, ¿no? la, Común la carótida izquierda. común izquierda. Ah, ya, Toca ponerle ese apellidito, carótida común izquierda. ya, Y muchas sale gracias. esta, y sale también esta, que es la subclavia izquierda, directamente del arco aórtico. O sea, del arco aórtico van a salir 3. ¿Sí? Uno Ya. derecho, que es el tronco brachiocefálico, y Ajá. 2 izquierdas. La La, izquierda, que va ajá. directamente al cuello, que es la carótida, la arteria carótida común izquierda, y la más lateral, que es la arteria subclavia izquierda. Ya, muchas gracias, doctora. Bueno, con gusto. Entonces, esta explicacióncita, pues cortica, cuando vemos cardiovascular ya ampliamos todo esto, es simplemente para que usted mire, logre comprender por qué la arteria carótida común izquierda es una relación anterior de la tráquea torácica la tráquea que está ubicada en la región torácica, pues propiamente dicha. ¿Listo? Miren aquí. Bueno, entonces, relaciones anteriores de la tráquea en su porción torácica propiamente dicha, miren aquí, el timo, aquí les muestro la vena brachiocefálica izquierda, véanla aquí, es la vena brachiocefálica izquierda, el arco aórtico, aquí lo estamos viendo, y aquí, y esta, la arteria carótida común izquierda. Ahora sí nos vamos a ir a las relaciones laterales, miren, laterales de la tráquea. Entonces, lateralmente Doctora, del lado, ¿sí? ¿y la vena brachiocefálica ya no tendría relación con la tráquea a este nivel? La vena brachiocefálica izquierda se relaciona por delante, dijimos. No, pero la derecha, la vena brachiocefálica derecha. La vena brachiocefálica derecha no, a nivel anterior no tiene relación, porque es que si usted la Doctora, mira, ¿sí? Mire dónde está ubicada. Entonces no alcanza a tener relación, es la izquierda. Ah, ya, gracias. Bueno, señora. doctora, disculpe, sino que yo me acuerdo de algunas cosas que del tronco brachiocefálico creo que salían unas 3 ramitas. No me acuerdo si era la Ya las tiroidea, no me dijimos. acuerdo. No, ya dijimos. Del Ah, tronco brachiocefálico sale la carótida común derecha y la subclavia derecha. ya, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha, a diferencia de la izquierda, no nacen del arco aórtico, nacen del tronco brachiocefálico. Esas tiroides que usted dice, paréntesis, ¿no? No, esto no es de nuestro. Esos tronquitos que usted dice nacen de la primera porción de la subclavia en la región preesternal, o prescalénica, mejor dicho, no preesternal, sino prescalénica. Eso cuando veamos subclavia ya la aprendemos, pero es de la subclavia, los tronquitos que usted dice. ¿Listo? Ya, gracias, doctora. Bueno, entonces chicos, ¿cuáles son los límites laterales derechos que tiene la tráquea? Entonces, pues obviamente, mira, a la derecha estaría el tronco brachiocefálico. Vamos a tener el nervio vago derecho. Está, ¿verdad? El nervio vago derecho. El arco de la vena ácigos. La vena cava superior. Véanla aquí.
la vena cava superior, el nervio frénico y los ganglios paratraqueales derechos. Esos son las relaciones laterales derechas de la tráquea. Entonces, obviamente, miren aquí para nuestro estudiante que preguntaba si la vena brachiocefálica no, porque es más alta. Entonces, esta vena es más cortica, ¿sí? Esta vena brachiocefálica es más cortica y es más alta, no alcanza a tener relación con la tráquea. Por eso, la vena cava superior, esa sí tiene relación con el lado derecho. ¿Listo? Entonces, y del lado izquierdo, ¿sí? De la tráquea, ¿cuáles son las relaciones? La arteria carótida común izquierda, ¿sí? En sus orígenes, la arteria subclavia izquierda en sus orígenes, el nervio frénico izquierdo, el nervio vago izquierdo, obviamente, mire, el arco aórtico, que está más lateralizado hacia la izquierda, y el tronco de las venas intercostales superiores. ¿Listo? Entonces, esas son las relaciones laterales izquierdas de la tráquea en su porción torácica propiamente dicha. Y la parte posterior, pues sigue siendo el esófago. Y aquí aparece otro compañerito, que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo. ¿Sí? Entonces, el esófago siempre, si yo le pregunto a usted en su examen, le toca una relación posterior de la tráquea, no lo dude, esófago, porque se la va a acompañar todo. Y ya. Y en la región torácica, pues también la acompaña el nervio laríngeo recurrente, pero solamente el del lado izquierdo. El del lado derecho no la alcanzaría a acompañar. ¿Listo? Y aquí, pues en la tráquea, miren, entonces miren aquí, los voy a contextualizar pues un poquitico. Entonces, miren, esta es la tráquea, este es el esófago. Entonces, este con el número 7 es la tráquea. Este con el número 11 pegadito por detrás, pues está el esófago. Este de aquí serían pues los nervios vagos, porque están en relación lateral, miren. Miren aquí el arco aórtico, el arco aórtico. De aquí pues vemos los 3 troncos del arco aórtico, uno derecho y 2 izquierdos. ¿Listo? Aquí pues es un corte que le han hecho así, antero-posterior. Entonces la parte posterior de la tráquea, miren, a esta altura, desviado más hacia la izquierda estaría la carina. Este sería el bronquio principal derecho y este sería el bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Ya dijimos que en esa bifurcación de la tráquea, pues el bronquio principal derecho era más vertical, más ancho y más corto, mientras que el del lado izquierdo es más delgado, más largo y más horizontal, ¿no es cierto? Y que la carina pues iba a estar más desviada hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. ¿Qué encontramos de relaciones anteriores? Pues el arco aórtico. En la bifurcación va a estar por delante, lo voy a regresar aquí, pues mire, obviamente, mire, el arco aórtico está por delante de la bifurcación de la tráquea, miren aquí, y el nervio cardíaco torácico. ¿Listo? Bueno, atrás, el esófago, indiscutiblemente. A la derecha vamos a encontrar la vena ácigos y a la izquierda también el arco aórtico antes de agarrar la porción de aorta descendente. Abajo, ¿qué encontramos? Si en la parte pues inferior vamos a encontrar el saco fibroso del pericardio. Miren, aquí se lo enseño. Esto que está envolviendo el corazón es el pericardio. Y esta capa externa del pericardio se llama saco fibroso. Entonces, el límite inferior de la tráquea en su bifurcación va a ser precisamente el saco fibroso del pericardio. Vamos a encontrar también la bifurcación del tronco pulmonar, la arteria pulmonar derecha y la aurícula izquierda. Esas son las relaciones de la tráquea en su bifurcación. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis también. Este es el corazón, ¿sí? Desde el colegio nos enseñaron que el corazón iba a tener
2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Que las cavidades superiores se llamaban aurículas y las cavidades inferiores se llamaban ventrículos, ¿no es cierto? Bueno, que la sangre, ¿sí? Llegaba, esto lo sabemos desde el cole, que la sangre llegaba a, sin oxígeno a la aurícula derecha, mire aquí, ¿sí? Esta es la aurícula derecha. Entonces la sangre sin oxígeno que era recogida de todo el cuerpo iba a llegar a la aurícula derecha. Esta sangre de la aurícula derecha llegaba por medio de ¿qué? De las venas cavas. La vena cava superior, ahí donde tengo el cursor, y esta que es la vena cava inferior. ¿Listo? Después de que la sangre estaba aquí, miren, en esta aurícula derecha, iba a pasar a este que es el ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho, ¿sí? Iba a mandar la sangre ¿a dónde? A los pulmones. ¿Para qué? Para que se pudiera oxigenar. ¿Cómo salía la sangre del ventrículo derecho? A través de este tronco. Mírenlo aquí. Ese tronco se llama el tronco de la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que esta es la única arteria del cuerpo que siendo arteria transporta sangre desoxigenada. ¿Sí? Entonces, mire, de este ventrículo derecho sale este, que es el tronco pulmonar. ¿Sí? Se llama tronco de la arteria pulmonar. Es la única arteria que siendo arteria lleva sangre desoxigenada. Sigan el cursor, por favor. Miren aquí. Entonces, esta arteria pulmonar, mire, se va a dividir en dos. En una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Esas arterias pulmonares, ¿a dónde se van? Pues al pulmón. ¿Listo? ¿Para qué? Para entregarle al pulmón esa sangre sin oxígeno y salir de allá con sangre oxigenada. Cuando la sangre, ahora vamos a ver cómo se oxigena, cuando esa sangre se oxigenó en el pulmón, sale del pulmón para regresar al corazón, lo hace a través de ¿quién? De las 4 venas pulmonares, 2 pulmonares derechas y 2 pulmonares izquierdas. ¿A dónde llegan las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas? Aquí, mire, a la aurícula izquierda. Entonces, segunda cosa que aprendemos, que las venas pulmonares, siendo venas, son las únicas de la circulación corporal que transportan sangre oxigenada. ¿Listo? Entonces, mire, una vez la sangre llega a la aurícula derecha, va a bajar al ventrículo izquierdo. Cuando la sangre está en el ventrículo izquierdo, que es rica en oxígeno, yo necesito sacarla de ahí y mandarla a toda la circulación corporal. Entonces la hago a través de ¿quién? De la aorta. Entonces la aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para llevarle a todo el cuerpo sangre oxigenada. ¿Listo? Ese paréntesis que yo les doy ahorita es como para contextualizar y que usted pueda comprender cuál es el tronco arterial, ¿sí? Porque a usted le dice ahí que la bifurcación del tronco pulmonar, que es este, mire, el tronco de la arteria pulmonar es el tronco pulmonar, es un límite inferior, ¿sí? De la tráquea en su bifurcación. Entonces usted dice, bueno, ¿y este de dónde sale? Entonces ya se lo acabé de explicar en este instante, cuál es este tronco pulmonar y mírenlo aquí cómo se bifurca. ¿Listo? Esas son unos brochacitos, pues, cuando lleguemos a nuestro sistema cardiovascular, que es hermoso, es muy lindo esa parte cardiovascular. Entonces, ahí podemos comprender cuáles son esas relaciones
que tiene nuestra tráquea en sus 3 porciones torácicas. Al entrar al tórax, en la cavidad torácica propiamente dicha, y cuando se bifurca y deja de llamarse tráquea. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, la irrigación de la tráquea. ¿Listo? Entonces, igual, ¿no? Pues, ¿quién la está irrigando en su parte arterial? Tenemos la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. ¿Listo? Aquí las tenemos, la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea superior. ¿Listo? Tenemos las pericárdicas, que son arterias que están pues en el pericardio. Tenemos las frénicas, que son las del diafragma, entonces todo esto serían frénicas. Y tenemos las bronquiales. Entonces, esas son las arterias que están irrigando la tráquea. Tiroidea superior, tiroidea inferior, pericárdicas, frénicas y bronquiales. Bueno, venas. Entonces, ¿qué venas tenemos? Tenemos las venas tiroideas, tenemos las venas esofágicas, tenemos las venas mediastinales y tenemos las venas hocicos, que ese es otro sistema venoso, pues que ya lo vamos a aprender. Por ahora solamente necesitamos saber que el drenaje venoso de nuestra tráquea se hace a través de las venas tiroideas, de las venas esofágicas, de las venas mediastínicas y de la vena hocicos. Este drenaje linfático, miren aquí, ¿cómo se hace? ¿A través de quién se hace? Se hace de los ganglios traqueobronquiales. A nivel, pues le correspondería a los traqueobronquiales, pues a la parte inferior de la tráquea. Y los paratraqueales derecho y los paratraqueales izquierdos. ¿Sí? Entonces, paratraqueales derechos, paratraqueales izquierdos y traqueobronquiales, que serían los inferiores. La inervación de la tráquea entonces está a cargo de ¿quién? Del nervio vago a través de su rama, que es el laríngeo recurrente. Vamos a encontrar aquí el plexo pulmonar, que le daría inervación simpática. Y los ganglios cervicotorácicos también le aportarían inervación a la tráquea. ¿Listo? Entonces, eso sería pues lo más representativo que tiene la tráquea. Díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta para podérselas resolver. ¿Todo claro? Sí, doctora. Bueno, perfecto. Entonces, eso con relación a la tráquea. Cuando nosotros dijimos que la tráquea, cuando llegaba a nivel del ángulo externo costal, se bifurcaba, eso significaba que se iba a dividir, ¿sí? El dividirse, dijimos que se iba a hacerlo en dos bronquios, en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Miren aquí, cuando se está dividiendo en su bronquio principal derecho y en su bronquio principal izquierdo, empieza lo que se conoce con el nombre de árbol bronquial. ¿Listo? Ese árbol bronquial, espérenme, ya les digo qué capítulo es porque ya se me olvidó. Yo lo tengo marcado aquí. Este creo que es. Aquí. El árbol bronquial en la Target es el capítulo 95. Entonces empieza con un poquito de pulmón, o sea, sigue tráquea, luego sigue pulmón y de ahí sigue el árbol bronquial. ¿Listo? Como para que se ubiquen. Bueno, entonces después de que se ha bifurcado la tráquea, que es como la estructura central y la estructura pues más gruesita, viene las divisiones subsecuentes para llegar a formar la estructura más pequeñita, pero ya la funcional del órgano respiratorio que es el pulmón. Recuerde que hasta aquí todas las estructuras que estamos viendo solamente son conductoras, no cumplen ninguna función respiratoria. Lo único que ellos hacen es transportar el aire que inhalo y el aire que exhalo y permitir que entre oxígeno y salga CO2. ¿Listo? Eso es lo único que hacen, no hacen nada más. Bueno,
Entonces, tráquea divide en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, ¿no es cierto? Pare de contar. Aquí lo estamos viendo, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Esos bronquios principales, ¿sí? Mírenlos ahí. Entonces, habíamos dicho que tenían ciertas características. ¿Qué dijimos del bronquio principal derecho? Que es el más corto, es el más vertical y es el más grueso. Y que es la continuación, o se considera mejor, la continuación de la tráquea. ¿Qué dijimos del bronquio principal izquierdo? Que es el más delgado, es el más horizontal y es el más largo. ¿Listo? Resulta que cuando esos bronquios principales, mire, se acercan a esto que usted está viendo en el pulmón, que se denomina ilio pulmonar, ¿sí? Esos bronquios tienden a dividirse. ¿En qué se dividen esos bronquios principales? En unos bronquios secundarios o también denominados lobares, ¿sí? Entonces, mire, bronquio principal. Ese bronquio principal, mire aquí donde le pongo el cursor, se va a dividir en unos bronquios secundarios o también llamados bronquios lobares. ¿Por qué se llaman secundarios o lobares? Porque van a ir a cada uno de los lóbulos que tienen los pulmones. Entonces, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Y el pulmón izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene? 2. En ese orden de ideas, mire, este bronquio principal derecho se va a dividir en 3 bronquios secundarios o lobares. Mírenlo aquí, un superior, un medio y un inferior. ¿Y qué pasa con el bronquio principal izquierdo? Solamente se divide en 2. Mírenlo aquí, en un superior y en un inferior. ¿Qué le dice su libro dentro de toda la literatura? Le dice que el inferior, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, se consideran por su verticalidad una continuación del bronquio principal fuente. ¿Listo? Entonces, pero que es importante que nosotros nunca se nos olvide que el bronquio principal derecho se divide en 3 y el bronquio principal izquierdo se divide en 2. ¿Por qué el derecho en 3? Porque el pulmón tiene 3 lóbulos. ¿Y por qué el izquierdo en 2? Porque el pulmón tiene 2 lóbulos. ¿Listo? ¿Cuáles son los bronquios secundarios o lobares del pulmón derecho? Superior, mírenlo ahí, medio e inferior. Y del pulmón izquierdo, superior e inferior. ¿Listo? Bueno. Resulta, ¿sí? Resulta que esos bronquios cada vez se continúan dividiendo. Entonces, el primario pasó a ser secundario y el secundario pasa a ser terciario. Y ese terciario ya toma el nombre de segmentario. ¿Por qué segmentario? Porque resulta, mire, que cada lóbulo del pulmón se divide en unos segmentos. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a revisar la clase la próxima semana. El lóbulo superior del pulmón derecho se va a dividir en 3 segmentos. El lóbulo medio del pulmón derecho se va a dividir en 2 segmentos. Y el lóbulo inferior del pulmón derecho se va a dividir en 5 segmentos. ¿Listo? Y el izquierdo, pues ya lo aprenderemos en la próxima clase. Entonces, obviamente, para cada uno de estos segmentos pulmonares debe llegar un bronquio segmentario o también denominado bronquio terciario. ¿Listo? Entonces, por decir algo, el bronquio lobar o secundario derecho superior se va a dividir, mírenlo aquí, en 3 terciarios o segmentarios. El bronquio secundario o lobar medio, mírenlo aquí, se va a dividir en 2. ¿Y qué pasa con el inferior? Entonces, ese bronquio secundario o lobar inferior se va a dividir en 5. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, me falta 1, 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces se va a dividir en 5, ¿sí? Segmentarios. Y cada vez que va haciéndose más pequeño, se va a dividir en bronquios cada vez más pequeñitos. ¿Listo? Entonces, espérenme un ratico. Entonces, miren aquí, cómo cada vez, miren esta. Ahorita nos regresamos porque hay más cositas que decir. Pero mire cómo el principal derecho, mírelo, se dividió en un superior, en un medio y en un inferior. El izquierdo en un superior y en un inferior. Y mire cómo cada uno de ellos se sigue dividiendo. Entonces, bronquio principal o primario. Bronquio secundario o lobar. Y bronquio terciario o segmentario. ¿Listo? Y va a continuar cada vez dividiéndose más y más y más hasta, ¿sí? Que ocurre lo siguiente. Estos bronquios, ¿sí? Que se terminan dividiendo por dicotomía, dice, o sea, son igualitos, por dicotomía se continúan, divide y divide y divide y divide en bronquios más pequeños. Cuando estos bronquios llegan a tener un diámetro menor a 1 milímetro, dejan de llamarse bronquios y toman el nombre de bronquiolos. Mírenlo aquí. ¿Sí? Entonces, estos que miden menos de 1 milímetro ya no son bronquios, se llaman bronquiolos. Y esos bronquiolos, a diferencia de estos bronquios, no contienen cartílago. No contienen cartílago. ¿Quién? Los bronquiolos. ¿Y cuándo se llaman bronquiolos? Cuando tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Entonces, como ya no tienen cartílagos, fácilmente sus paredes pueden colapsar y pegarse entre sí. Recuerdan que cuando miramos la parte de embriología, 2 puntos aparte, dijimos que los productos hacia la semana 28 empezaban a producir una sustancia que se denominaba surfactante, ¿no es cierto? O sea, habían unos neumocitos que eran los neumocitos tipo 1 que empezaban a producir surfactante. Cuando esos neumocitos tipo 1 alrededor de la semana 32 empezaban a producir mucho más surfactante, ese ya era una sustancia que se podía considerar tensoactiva. ¿Qué significa? Que está en los pulmones y en los bronquios pues maduros, ¿sí? De los niños que ya nacen a término y que evitan que las paredes tanto de los bronquiolos como de los bronquios con el acto respiratorio se queden pegados o colapsadas entre sí. Entonces, ese surfactante, que es la sustancia tensoactiva, hace que cuando yo inspiro, todas las paredes se ensanchen y cuando yo expiro, se pongan en contacto entre sí. Y eso va a funcionar así todo el tiempo, sobre todo en la parte de los bronquiolos, y lo que ahorita vamos a ver, las partes pues más pequeñitas de estos. ¿Listo? Esa división cada vez mayor y mayor y mayor, hasta que finalmente, mire, llegan los bronquiolos. Esos bronquiolos respiratorios se siguen dividiendo también, se siguen dividiendo, ¿listo? Esos bronquiolos terminales se van a transformar en bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios, ¿sí? Terminales se transforman en bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios, ¿sí? Van a hacerse cada vez más y más y más pequeñitos. Cuando esos bronquiolos respiratorios se hacen cada vez más pequeñitos, van a formar lo que se conoce como conductos alveolares. Luego van a formar todos estos conglomerados, mire, que se llaman sacos alveolares. Y finalmente forman, miren, esto que es el alveolo. Cada bolita de estas, miren, aquí lo ve usted. Cada bolita de estas es el alveolo. Ese alveolo, mírelo bien, cuando se une con el capilar arterial y con el capilar venoso, forma esto que se conoce
como unidad alveolo-capilar. Esa unidad alveolo-capilar es la parte funcional del sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, esa parte funcional del sistema respiratorio, aquí, en este alveolo, con una red capilar arterial y una red capilar venosa, es ahí donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Es ahí donde se deja el CO2 que se recogió de la circulación y se cambia por oxígeno que ha entrado a los pulmones a través del acto respiratorio. Solamente en este nivel. En ninguna otra parte del árbol bronquial y de las vías respiratorias altas o bajas ocurre intercambio gaseoso. No existe una parte ectópica donde pueda ocurrir. Solamente en la unidad alveolo-capilar. ¿Dónde se encuentra esa unidad alveolo-capilar? En la parte más interna y profunda del pulmón, que es lo que vamos a revisar pues en la próxima clase, el pulmón como tal. Entonces, ¿qué quiero que usted tenga claro? Que la tráquea se divide en dos bronquios, en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Que el bronquio principal derecho se divide en tres bronquios secundarios o segmentarios, un superior, un medio y un inferior. Y que el bronquio principal izquierdo se divide en dos segmentarios, ¿sí? Un superior y un inferior. ¿Listo? Que esos segmentarios, ¿sí? Esos segmentarios se van a continuar dividiendo, ¿sí? En unos terciarios. Esos terciarios, ¿sí? Se van a dividir así. Para el lóbulo superior del derecho, 3. Para el lóbulo medio del derecho, 2. Y para el lóbulo inferior del derecho, 5 segmentarios o terciarios. ¿Listo? Para el pulmón izquierdo, no lo habíamos mencionado. Para el pulmón izquierdo, el secundario se va a dividir en 4 terciarios y el inferior se va a dividir en 5 terciarios. ¿Listo? Entonces ahí vamos haciendo el arbolito y las divisiones. Después de esos lóbulos, de esos bronquios segmentarios, vamos a encontrar que se sigue dividiendo, divídase y divídase y divídase cada vez más y más pequeño. Miren aquí, cada vez se hace más pequeñito por divisiones, dice, dicotómicas, o sea, las mismas características hasta que llega a medir menos de 1 milímetro. Cuando ese bronquio segmentario se sigue dividiendo y alcanza menos de 1 milímetro de diámetro, deja de llamarse bronquio segmentario y toma el nombre de bronquiolo. ¿Por qué se llama bronquiolo? Porque carece de cartílago. Los bronquios todos están constituidos por cartílago. Tienen la característica o la configuración que tiene la tráquea. ¿Listo? Entonces, estos bronquiolos ya no contienen cartílago y se van a continuar dividiendo cada vez más. Esos bronquiolos van a formar los bronquiolos terminales. Mire, ¿qué dice de los bronquiolos terminales? Aquí termina la vía respiratoria. Vía respiratoria. Ya deja de ser el sistema conductor cuando se formaron los bronquiolos terminales. ¿Sí? Esos que están o son la consecuencia de la división de estos que eran los bronquiolos segmentarios. Entonces, formaron los bronquiolos terminales dejan de ser vía respiratoria. Hasta ahí llega la vía respiratoria. Esos bronquiolos terminales van a contextualizarse como bronquiolos respiratorios. Ese bronquiolo respiratorio ya le va a pertenecer a la parte ventilatoria o respiratoria del pulmón. ¿Qué estructuras van a estar conformando esos bronquiolos respiratorios? Primero, el conducto alveolar. Ese conducto alveolar, que es un tubito, va a formar los sacos alveolares. ¿Qué es un saco alveolar? Es un conjunto de alvéolos.
Entonces, haga de cuenta que usted tiene un maletín y en el maletín mete peloticas, ¿sí? Ese maletín que contiene todas esas peloticas es el saco alveolar. Y luego del saco alveolar, mire, está cada uno de los alveolos, que serían las peloticas que usted metió en su bolso. Mírenlo aquí. ¿Listo? Y este alveolo, cuando se reúne con la parte capilar arterial y venosa, forma la unidad alveolo capilar. Y es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso. Paréntesis. Si existen alveolos íntegros sin arteria o sin vena, no hay unidad alveolo capilar, no hay intercambio gaseoso. ¿Listo? Si existe una red capilar buena, arterial y venosa, pero el alveolo está dañado, no hay intercambio gaseoso. No hay. Porque todo esto que se da, este intercambio, que lo vamos a hablar como tal el martes, tiene que darse en condiciones óptimas, porque todas las sustancias pasan por difusión de menor a mayor concentración. ¿Listo? Entonces necesito yo 3 elementos íntegros: capilar arterial, capilar venosa y alveolo. Si esos 3 están íntegros, funciona y la persona tiene buena función respiratoria. Pero si eso no funciona, no hay nada que hacer. No va a poder respirar en forma adecuada. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque resulta que usted mira, por ejemplo, los pacientes con EPOC, con enfisema pulmonar, los pacientes que tienen patologías por fumadores crónicos. Entonces, ¿qué le pasa a esos pacientes? Esos pacientes destruyeron sus alveolos. Mire, los destruyen. Se quedan sin alveolos. Si yo me quedo sin alveolos, ¿dónde voy a hacer el intercambio gaseoso? No tengo a dónde hacerlo. Por eso es que usted ve el viejito o la viejita que tiene esas enfermedades pulmonares crónicas que tienen oxígeno todo el tiempo. Pero a pesar de que tienen oxígeno todo el tiempo, usted los ve moraditos los labios, moraditos los dedos de las uñas de los dedos de las manos, de los pies, se cansan con facilidad. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que ellos están ingresando, ¿sí? No tiene dónde intercambiarse. Entonces lo único que hace es pasar directo. El martes le doy unas explicaciones básicas de cómo pasa directo. Eso se llama un shunt. Pasa directo. Entonces no alcanza a procesarse. Entonces finalmente estos pacientes, ¿qué hacen? Hemorragias y sangrados pulmonares. ¿Por qué? Porque esta red capilar es muy finita para poder captar ese oxígeno que llega a una molécula tan grande. Entonces ellos mueren finalmente por el oxígeno. O sea, entra la dualidad, ¿no? El oxígeno es lo que necesitamos para vivir, pero en esos pacientes sin alveolos, sin unidades alveolocapilares como tal, pues les causa la muerte, porque finalmente la pared de estos capilares es incapaz de resistir una molécula tan grande de oxígeno que no se ha podido filtrar por difusión. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de las generalidades del árbol bronquial. ¿Listo? Entonces, este también es el resumen. Eso es lo que yo necesito que en este momento usted quede claro, esa bifurcación, cómo esa tráquea se va dividiendo en estructuras cada vez más pequeñas para finalmente llegar a esto, que es la unidad alveolo-capilar, donde ocurre ese intercambio gaseoso. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro bronquio principal, ¿qué es? Bronquio principal derecho. Entonces, cuando hablamos nosotros del bronquio principal derecho, entonces ya dijimos que era la continuación de la tráquea, que se originaba se va a originar en el mediastino anterior, está por detrás de la vena cava superior, tiene un trayecto casi vertical, es el más corto, es el más ancho. Cuando se introduce en la raíz del pulmón, que les había explicado yo aquí, miren aquí, es el ilio del pulmón, es la raíz del pulmón. En este ilio pulmonar, mírenlo aquí, este es el bronquio, penetra el ilio pulmonar y ahí es donde se va a bifurcar. Justo en el interior o en la parte profunda del ilio pulmonar
es donde se hace intraparenquimatoso y se va a dividir en sus bronquios secundarios. ¿Listo? Y esos bronquios secundarios se van a dividir en sus bronquios terciarios. ¿Qué dijimos del bronquio principal izquierdo? Pues dijimos que el bronquio principal izquierdo era casi horizontal, era el más largo, era el más delgado. Este va a nacer debajo del arco aórtico y por encima del pericardio. Cruza medialmente a la aorta y lateralmente a la arteria pulmonar izquierda. Lo termina cruzando también por delante y por arriba. Cuando llega al ilio pulmonar, que es este, pues del lado izquierdo, este es un pulmón derecho, porque tiene 3 lóbulos, mire, 1, 2, 3. El pulmón izquierdo también va a entrar por el ilio, ¿sí? Entra por el ilio y ya se va a dividir solamente en 2 bronquios, en un bronquio superior y en un bronquio inferior, que se conocen como bronquios secundarios. Y cada uno de estos va a continuar pues su división y va a formar los bronquios terciarios. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, pues su libro le va a dar algunas características, ¿sí? De cómo van a irse dividiendo. Pero lo que yo necesito que en su mente quede claro es eso que le acabo de decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el lóbulo, el bronquio secundario lobar superior del pulmón derecho se divide en 3, el medio en 2, el inferior en 5. Y que para el pulmón izquierdo, ese secundario superior se divide en 4 y el inferior se divide en 5. ¿Listo? Ahí en su libro le va a dar cada uno de los nombres, ¿sí? Entonces le dice, por ejemplo, apical, posterior, anterior, lateral y medial. Pero créame que con la clase del martes, donde nosotros vemos los segmentos pulmonares, los nombres de los bronquios se le van a facilitar mucho más, ¿listo? Entonces simplemente es como para que usted lo vaya teniendo en cuenta. ¿Cómo están conformados entonces estos bronquios? O sea, anatómicamente, ¿cómo van a estar conformados? Van a tener por fuera una capa que se llama adventicia. Esta adventicia es un tejido conjuntivo donde vamos a encontrar adheridos o pegados los vasos linfáticos, los nervios y los vasos bronquiales que le van a dar la irrigación, la inervación y el drenaje linfático pues a cada uno de estos bronquios. ¿Listo? Luego vamos a encontrar una pared fibrocartilaginosa, ¿sí? Los bronquios tienen cartílago como tal, ¿listo? Y los bronquiolos que dijimos que ya no tienen cartílago. Cuando hablamos de bronquiolos, cuando tienen un diámetro menor a 1 milímetro, esos son los bronquiolos. Entonces, ¿qué componente la pared de esos bronquiolos de qué está formado? De un tejido fibroelástico, ¿listo? Eso es un tejido fibroelástico. Y la superficie interna del bronquio, pues va a estar conformado por mucosa. Esa mucosa tiene las mismas características de la mucosa de la tráquea, entonces tiene una mucosa glandular y tiene sus cilios vibrátiles, ¿listo? Que le ayudan pues a la filtración de las partículas. Cuando dejan de ser bronquios y se transforman a bronquiolos, miren, que nunca se le olvide, los bronquiolos no contienen glándulas mucosas o glándulas de mucos, no tienen. Entonces, ¿qué no tienen los bronquiolos? Es pregunta de examen. No tienen cartílago y no tienen glándulas mucosas. No tienen nada de eso. ¿Por qué es importante que a mí no se me olvide eso? ¿Sí? Porque resulta que cuando hablamos de enfermedades del árbol bronquial, la primera enfermedad que le va a dar en la vida de lactante o de recién nacido se llama bronquiolitis. Se inflaman los bronquiolos, ¿sí? Esos bronquiolos no tienen cartílago, esos bronquiolos no tienen glándulas mucosas. Por lo tanto, el tratamiento que yo le doy a la inflamación de los bronquiolos no puede ser la misma de la inflamación de los bronquios, ¿sí? Usted dice, no, es que este paciente tiene asma, porque la inflamación de las vías aéreas se llama asma, o hiperreactividad en su primera fase. Yo le pongo esto. Entonces, cuando llega el niño enfermo por primera vez
y usted dice una bronquiolitis, a ese niño no le puede poner el mismo manejo, porque ni tiene cartílago ni tiene glándulas mucosas, o sea, no es la misma enfermedad. Tose igual, se parece la tos, pero no es la misma. ¿Cuántas veces a uno le da bronquiolitis en la vida? Una sola vez. La primera vez se llama bronquiolitis. De ahí nunca más se vuelven a inflamar. Nunca más. De ahí ya se inflamarán los bronquios. Los terminales, los terciarios, los secundarios, los principales, pero nunca más los bronquiolos. ¿Por qué le digo esto? Porque al hospital llegan niños de 2 años con diagnósticos de bronquiolitis. Nunca, solamente en los recién nacidos y en los lactantes pequeños, hablemos hasta los 10 meses, le puede dar a uno bronquiolitis, si nunca antes se ha enfermado. Solo el primer episodio de tos se llama bronquiolitis, pero créanme, ningún niño llega a los 2 años sin haber tenido tos en algún momento de su existencia. ¿Por qué? Porque llegó el hermanito, llegó el primito, le dio un besito, ese niñito tenía mocos, tenía tos, le pasó su gripa y obviamente le inflamó su sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, que eso nunca se le olvide. La bronquiolitis da una sola vez en la vida, usualmente en los menores de 10 meses. Si llega un niño de 2 años, no le ponga de diagnóstico bronquiolitis. Créame que ese niño alguna vez en su vida tosió y fue bronquiolitis, pero ya nunca más le va a volver a dar. Entonces sí da un poco de pena como colega que llegan diagnósticos de bronquiolitis con manejo de niños asmáticos y eso no se maneja de esa manera. Empezando, bueno, gracias a Dios, pues le puso un diagnóstico mal y lo manejó como tenía que manejarlo. Pero pues ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es que se nos olvide esta parte de la anatomía y entonces empezamos a hacer locuras. Entonces, los bronquiolos no tienen cartílago y no tienen glándula de moco. ¿Listo? Bueno, ¿qué dudas o inquietudes tienen hasta ahí? Todo claro, doctor. Bueno, entonces igual, si de pronto tienen alguna inquietud, pues en la tarde que vamos a hacer la parte práctica, sí les agradecería que me la hagan. El contexto de los árboles bronquiales, ¿sí? O sea, ese contexto que yo les explico cómo va disminuyendo ese tamaño, es importante que nunca se nos olvide. ¿Listo? Bien, bien importante que esa parte la tengamos clara. Bueno, entonces, después de eso, que es nuestro árbol bronquial, de todas estas divisiones, lindísimas ellas. Esto ya lo vimos. Igual, esta parte la volvemos a tocar el martes que hablamos de pulmón como tal. Bueno, y entonces les voy a dar la parte anatómica de 2 glándulas que están en relación con la tráquea, que son tiroides y paratiroides. Tiroides está en el capítulo 133 de la tarea y paratiroides en el 134. Entonces, para que se puedan ubicar. Voy a corroborar que en el librito. Sí, 133. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con la tiroides? La tiroides, mírenla aquí de linda, es una glándula. ¿Listo? ¿Qué significa glándula? Que es un tejido que se va a encargar de producir hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son unas sustancias que produce el cuerpo en un lugar, pero que tienen una acción en un lugar diferente. ¿Listo? Entonces, espérenme un ratito. Entonces, miren, esta glándula que estamos viendo acá se llama la glándula tiroides, ¿sí? Esa glándula tiroides es una glándula impar. Solo tenemos una glándula tiroides que tiene, dice, la forma de una H. Sí, mire, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, unidos por un istmo o un estrechamiento. Eso es lo que le confiere la forma de una H. Casi simétrica. ¿Por qué casi simétrica? Por lo que la compañera nos decía del lóbulo piramidal. Ese lóbulo piramidal
mírenlo aquí, está más hacia el lóbulo izquierdo de la tiroides que hacia el lóbulo derecho. Por eso dice su libro que es casi simétrica. Está situada por delante de la tráquea en relación con el istmo y lateralmente a la tráquea en relación con los lóbulos, ¿no es cierto? Eso ya lo aprendimos. Y se ubica hacia la parte media anterior del cuello en su tercio inferior. ¿Listo? Entonces, esta glándula tiroides, ¿qué secreta? Secreta hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son unas sustancias que se producen, o se elaboran en un lugar, pero la función es en un lugar diferente. ¿Qué secreta la glándula tiroides? TSH, T3 y T4. ¿Listo? Entonces, cuando usted mira fisiología, le enseñan el eje hipotálamo, hipófisis y cada una de estas. Entonces sería el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, en este caso. ¿Listo? ¿Cómo se sincronizan para que vayan funcionando al tiempo, pues, y vayan evitando la enfermedad? Cuando produce mucho TSH, T3 y T4, la glándula está enferma. Y cuando produce poquito TSH, T3 y T4, también está enfermo. Tiene que producir lo normal. ¿Listo? Entonces, anatómicamente, ¿qué dijimos? Que tenía dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Que esos lóbulos van a tener tres caras, una base y un vértice. ¿Listo? Esas son las características de los lóbulos tiroides. Las caras anterolaterales van a ser convexas, miren aquí las miramos, que son así como gorditas, pues con la convexidad dirigida hacia afuera. Son superficiales y palpables y van a estar recubiertos por los músculos del cuello. La cara posteromedial va a ser cóncava y es la que está en contacto con la laringe y con la tráquea. Aquí miramos, mira, el cartílago tiroides, aquí debajito estará el cricoides y obviamente el primer anillo traqueal. ¿Listo? Y la cara posterior está dirigida hacia atrás y es la menos extensa. La base se nombra como polo inferior y va a estar ubicado entre el sexto y el séptimo arco traqueal o semianillo traqueal. ¿Listo? Y el polo superior o vértice también llamado, que sería este, mire, está en contacto con el tercio inferior y la región lateral de la lámina del cartílago tiroides. ¿Sí? Entonces está en contacto. Entonces el vértice, más fácil, el vértice se pone en contacto con el cartílago tiroides. La base se pone en contacto con la tráquea a nivel del sexto o entre el quinto y el sexto arco traqueal o cartílago traqueal. Listo. Tres caras, entonces esta sería la anterolateral. Miremos si tenemos o no. Aquí esta sería entonces la posteromedial y más hacia el centro sería la cara pues posterior como tal. ¿Listo? Esta glándula tiroides entonces va a tener tres bordes, un borde anteromedial dirigido hacia abajo, hacia adelante y medialmente, y va a tener dos bordes posteriores, uno hacia la región medial y uno hacia la región lateral. El istmo, miren ahí, está dirigido o está ubicado en medio de los dos lóbulos. Es el puente, digámoslo de alguna manera, que une el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Su cara anterior es convexa y su cara posterior es cóncava. El istmo está ubicado a nivel de los dos primeros cartílagos traqueales y su borde superior entra en contacto con el arco del cartílago cricoides. ¿Listo? Paréntesis. No se vaya a confundir. La base de los lóbulos tiroideos son los que están a la altura del quinto a sexto cartílago traqueal. El istmo, mire, el istmo, que es la parte estrecha central, está a la altura de los dos, entre el primero pues y el segundo cartílago traqueal.
¿Listo? Nos voy a equivocar en esa parte. Y por arriba, pues miren aquí el istmo va a entrar en contacto por su borde superior con el arco del cartílago cricoides. Entonces, del borde superior del istmo, con una lateralidad hacia la izquierda, vamos a encontrar el lóbulo piramidal. El vértice, miren, el vértice de este lóbulo piramidal va a alcanzar el cartílago tiroides y puede llegar hasta el hueso hioides, miren. ¿Sí? Entonces está un poquito más desviado, bueno, aunque la gráfica pues no nos corrobora esa parte, pero este lóbulo piramidal está más hacia la izquierda. Entonces dice que puede llegar hasta el borde superior del cartílago tiroides o puede llegar hasta el hueso hioides, ¿sí? Unos pues van a ser más largos y otros más cortos. Es más, existen personas que no tienen lóbulo piramidal, solo tienen lóbulo derecho, lóbulo izquierdo e istmo, pero no tienen lóbulo piramidal. Esa también es una posibilidad, digámoslo, dentro de las condiciones anatómicas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí estamos claros. Un istmo, 2 lóbulos y un lóbulo piramidal. Bueno, esta glándula tiroides pues va a estar rodeado por una cápsula fibrosa. Miren aquí un ratito, miren aquí. Aquí volvemos a hablar de nuestra fascia cervical, que la aprendimos en el semestre pasado, nuestra fascia cervical, con una fascia cervical superficial, con una fascia pretraqueal y con una fascia prevertebral. Y aquí en la pretraqueal vamos a tener una lámina, ¿sí? Que es una cápsula fibrosa que va a rodear a la glándula tiroides que está por delante de la tráquea. Entonces, mire aquí, esto que usted ve aquí, entonces, esta luz es la tráquea, una luz en el camino. Y por delante de esta luz, miren aquí la tráquea, ¿verdad? Toda esta es la tráquea. Y miren aquí cómo envuelve esa fascia pretraqueal a la glándula tiroides y pues obviamente va a tener su cápsula, ¿listo? Entonces, esta glándula tiroides, mírenla, que está rodeada por su cápsula fibrosa, se va a relacionar por delante con los planos musculares y la fascia, ¿sí? Cervical. ¿Qué músculos por delante? Pues los infrayoideos, mírenlos aquí. Aquí los podemos ver, nuestros músculos infrayoideos que van a estar en relación con nuestra glándula tiroides. Si yo le pregunto a usted una relación anterior de la glándula tiroides, diga músculos infrayoideos, ¿sí? Voy a poner a decir que es que está, por ejemplo, dice un músculo y se inventa y dice el tiroideo. Pues ese no va a ser una relación anterior, mire. ¿Por qué? Pues porque por ubicación el tiroideo es superior. Pero yo sé de alguien que probablemente va a decir una cosita de esas. Entonces, ojo con eso. Si usted dice una relación anterior, nómbreme un músculo, y si usted dice el tiroideo, pues ese no va a ser. Pero si lo generaliza como músculos infrayoideos, pues ahí está uno de esos, que sería el externo tiroideo, el externo ioideo, porque pues esos sí alcanzan a ir desde el esternón, pasan por delante de la región anterior cervical y obviamente podrían comprometerlo. Hasta, por ejemplo, el externo tiroideo, ese sí. Entonces, el externo tiroideo sí, el externo ioideo también. Entonces, esos músculos sí. Bueno, pues es un consejo, paréntesis. Hacia atrás, pues vamos a encontrar, mire, por detrás de la glándula tiroides, vamos a encontrar el paquete vasculonervioso del cuello, que usted ya se lo sabe. Entonces, miren, aquí le presento la arteria carótida común, la vena yugular interna y este es el nervio bajo. ¿Listo? Entonces son el paquete vasculonervioso del cuello. De adelante hacia atrás, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener la piel, vamos a tener el tejido celular subcutáneo, vamos a tener el músculo platisma, ¿sí? Vamos a tener la fascia cervical, los músculos infrayoideos, la hoja pretraqueal de la fascia cervical, va a también tener relación con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo,
el vientre superior de este, que es el homoyoideo, el esternoyoideo, que ya lo dijimos, y el esternotiroideo. ¿Listo? Bueno, hacia la parte posterior, pues miremos aquí, hacia la parte posterior. Entonces, esta sería la parte posterior. El istmo, ya dijimos, entra en relación con los cartílagos traqueales 2 y 3 y las venas tiroideas inferiores. Los lóbulos de la tiroides posteriormente se van a relacionar también con el paquete, véalo aquí, básculo nervioso del cuello, que son arteria carótida interna, vena yugular interna y nervio bajo. ¿Listo? También se va a relacionar por detrás con la laringe, con el esófago, con las glándulas paratiroideas, véalas aquí, superior e inferior, con las glándulas paratiroideas, la arteria tiroidea inferior y los nervios laringeos recurrentes. ¿Listo? Esas son las relaciones posteriores. Ya les dije las relaciones anteriores y las relaciones laterales con el paquete básculo nervioso, que es un límite lateral y posterior para los lóbulos tiroideos. Entonces, las relaciones, ya dijimos de las fascias. La vascularización de la tiroides. Entonces, ¿qué arterias irrigan la glándula tiroides? La arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Existen dos arterias tiroideas superiores, porque hay una derecha y una izquierda. Y dos arterias tiroideas inferiores, una derecha y una izquierda. Resulta que el sistema arterial hace una unión que se conoce anatómicamente como anastomosis. ¿Qué significa una anastomosis? Que si yo, que soy la arteria tiroidea superior derecha, no puedo irrigar porque tengo alguna lesión, pues existen unas ramas chiquiticas que se han unido con la arteria tiroidea superior izquierda y esa izquierda me compensa mi deficiencia que tengo. Entonces las anastomosis son eso, uniones de las arterias entre sí a través de sus ramas para poder dar una irrigación completa en el caso de que existiera una insuficiencia por la arteria que normalmente debería dar esa irrigación. Bueno, ¿qué venas se encargan del drenaje venoso de la arteria tiroidea? De la glándula tiroidea. Entonces está la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior. ¿Listo? Entonces, esas son las venas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí están las venas tiroideas inferiores, aquí están las venas tiroideas medias y aquí están las venas tiroideas superiores. Mire cómo las de los dos lados también se anastomosan entre sí. Mire las arterias, la arteria tiroidea superior derecha con la izquierda, mire cómo se unen y se anastomosan entre sí. ¿Listo? El drenaje linfático lo va a hacer, miren ahí, el drenaje linfático lo va a hacer a través de los de los vasos linfáticos prelaringeos, pretraqueales y paratraqueales, ¿sí? Para significa que están a los lados. Pretraqueales, pues por delante. Y prelaringeos, pues por delante de la laringe. Entonces, miren aquí estarían los pretraqueales, miren, por delante de la tráquea, los paratraqueales, que son los moraditos que están a los lados, los prelaringeos, miren aquí, por delante de la laringe. ¿Listo? Obviamente también están los cervicales profundos superiores y los cervicales profundos inferiores. Entonces, cuando a uno lo operan, por ejemplo, como a mí, de un cáncer tiroideo, entonces se llevan toda mi glándula tiroides, se llevaron y me vaciaron todos los ganglios, mire, todos estos ganglios que pueden estar aquí alrededor de la tiroides, todos los procuran sacar. ¿Por qué? Porque acuérdense que las lesiones cancerosas hacen metástasis a lo más cercano que tienen. ¿Qué es lo más cercano que tiene la glándula tiroides? Los ganglios. Son los primeros que se pueden enfermar. Entonces a uno le resecan todos estos ganglios. Por ejemplo, a mí me sacaron 50 ganglios de estos para evitar todos los más cercanos, lo que más próximo estaba a la tiroides, para evitar que se pueda diseminar el cáncer, irse pues a los ganglios y generar pues un cáncer ganglionar como tal, o
pues que se disemine por vía hematógena a otro lado. ¿Listo? Entonces, mire todo el drenaje linfático que tiene la tiroides. Es una glándula pequeña, pero como es una glándula y cumple una función tan importante, entonces, pues, obviamente debe tener un drenaje linfático amplio, una red venosa amplia y una red arterial, pues, amplia. No se olviden que las glándulas, al ser glándulas, el tejido crece y aumenta de tamaño, ¿sí? Por eso es que cuando se hace la cirugía de cualquier glándula, por ejemplo, la próstata es una glándula, la tiroides es una glándula, cuando la quitan, si queda un tejido remanente, puede volver a crecer. No significa que estuvo mal operada, es que ese doctor lo operó mal de la próstata porque le volvió a crecer, o lo operó mal de la tiroides porque lo volvió a crecer. No, es porque al ser un tejido glandular, perfectamente puede volver a crecer. ¿Listo? Entonces, eso no se nos puede olvidar, porque usted puede decir, es que lo operaron de la próstata y está mal operado porque le creció. No, porque hay una parte que no se puede resecar. En la tiroides, pues usualmente hacen una extracción completa, pero pudo haberse quedado un pedacito, por ejemplo, en el anillo traqueal o en el cartílago tiroideo, y a partir de eso, la glándula puede volver a crecer. ¿Listo? Entonces, no está mal operado, simplemente es un tejido glandular. Y la parte nerviosa, pues está a cargo del ganglio cervical superior, del tronco cervical, a través del nervio cardíaco, del nervio vago, que da la rama del laringio superior y del laringio recurrente. ¿Listo? Entonces, dice que la parte de los ganglios cervicales son vasoconstrictores y el vago de función indeterminada, o sea, cumple la misma función sensitiva y motora, pero no tiene así funciones específicas sobre la glándula tiroides. ¿Listo? Pero pues obviamente se encarga de la sensibilidad y de la parte motora que lo está inervando a nuestra glandulita, que está aquí, miren, aquí, en este nivel. Bueno, eso que es lo más importante, lo anatómico de la glándula tiroides. Pues no sé si el libro tiene la parte que está de la parte funcional, pero eso pues no nos corresponde a nosotros. Y la glándula paratiroides, pues sí es bien facilita. Mire, entonces esta es nuestra glándula tiroides por delante. Justo por detrás de la glándula tiroides, mire, encontramos 4 glándulitas pequeñas que son como una lenteja aplastada, dice en sentido antero-posterior, que son amarillas perladas, mírenlas aquí, 2 superiores y 2 inferiores, que van a estar pues en la región superior e inferior de la glándula tiroides, pegadas y adheridas a ellas, mírenlas aquí, ¿sí? 2 superiores y 2 inferiores. Estas glándulas paratiroides van a estar situadas en el interior de una vaina fibrosa que es peritiroidea, que las va a estar fijando y las va a estar estabilizando. ¿Listo? ¿Esas glándulas paratiroides se pueden enfermar? Sí, también se pueden enfermar. Y obviamente pueden estar aumentando de tamaño. ¿Listo? Entonces miren aquí, por ejemplo, un adenoma, o sea, ese es un cáncer o un tumor de la glándula paratiroide. Entonces mire cómo aumentó de tamaño. Como es una glándula, entonces también puede aumentar de tamaño. ¿Qué producen las glándulas paratiroides? Producen hormona paratiroidea. ¿Cuál es la función de esta hormona paratiroidea? ¿Para qué sirve la glándula paratiroides? Para regular los niveles de calcio y de fósforo. ¿Sí? Entonces, consejo útil, porque ha pasado. Cuando a un paciente lo operen de su glándula tiroides, por lo que sea, se le quita la glándula tiroides hasta que ese paciente llegue el resultado de patología. Puede tardar un mes, bueno, puede tardar 10, 15, 20 días en el resultado de la patología. Cuando llega el resultado de la patología, le dice si estas glándulas paratiroides se fueron o se quedaron, porque el cirujano de cuello pues es muy cuidadoso y procura dejarle las paratiroides, pero puede ser que estaban muy infiltrante o el tamaño muy grande y estaban muy pegadas y no se pudieron dejar. Entonces, el paciente sale de la cirugía y va a irse a la casa con calcio
tomado y con calcitriol. El calcitriol no es lo mismo que el calcio, es calcitriol, es vitamina D que ayuda a la absorción de calcio que usted se lo está tomando en otras pepas. Entonces el paciente que toma calcio, toma calcitriol para ayudar a fijar ese calcio, ¿sí? Y toma pues levotiroxina, que es la hormona que produce la tiroides. Resulta, ¿por qué les digo esto? Que yo vi un paciente que llegó como tetanizado a los 5 días de haberse operado la tiroides, porque el médico general en el control le dijo, suspenda el calcio y suspenda el calcitriol porque usted lo operaron de la tiroides. Se le olvidó que detrás de la tiroides están las paratiroides. Como no sabemos, hasta que no llegue la patología y diga qué vio en esa muestra que se envió, le quitó el calcio y el calcitriol. Entonces, obviamente, pues hizo unas fasciculaciones por deficiencia de calcio que son horribles. El paciente llega así como si fuera tétanos, arqueado. Así como cuando usted le hacían hacer en el colegio el arquito, así llegó el paciente. Entonces, jamás a ese paciente sin patología se le puede retirar el calcio y se le puede retirar el calcitriol, porque eso no es lo mismo. O sea, la gente piensa que el calcitriol es calcio, no es lo mismo, es vitamina D que ayuda a la absorción del calcio. Entonces, usted váyase guardando esa información en su cerebro. En algún momento se lo van a enseñar toda la parte fisiológica y la parte pues patológica de la enfermedad y todo eso, pero puede tener un familiar. Entonces, usted dice, no, es que no lo puede suspender. Y si solamente tiene una paratiroides, pues tampoco lo puede suspender. ¿Por qué? Porque esa solita no alcanza el primer año a compensar la deficiencia que tiene y no alcanza a tener la producción normal. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos dónde está, ya sabemos sus características, ya sabemos qué produce. Que en la vascularización, qué arteria, unas ramitas de la arteria tiroidea superior y unas ramitas de la arteria tiroidea inferior. Pues obviamente, para las paratiroides superiores, la ramita de la arteria tiroidea superior. Y para estas paratiroides inferiores, pues una ramita de la arteria tiroidea inferior. ¿Drenan su contenido a dónde? A las venas tiroideas. Doctora, Sí. yo tenía entendido que las paratiroides superiores eran pues irrigadas de la arteria tiroidea inferior. Pues realmente son de la arteria tiroidea superior. Pero ahorita le reviso el libro, esperemos un ratico y le digo. Gracias. ¿Y por qué? Veamos qué dice el libro. Nos veamos, esperemos un ratico. ¿El libro lo dice? No, lo había dicho en una clase de fisiología y lo había escuchado, entonces por eso tenía esa duda. Esperemos un ratico. Porque O no sé si es como esa anastomosis de las dos tiroideas y es sí, más de la tiroidea inferior. porque en este libro de Gray, que tengo aquí al lado, dice la arteria tiroidea superior para las paratiroideas superiores y la arteria tiroidea inferior para las paratiroideas inferiores. Pero espéreme, saco de una vez la Target. Capítulo 134 de la Target dice, las arterias son voluminosas, teniendo en cuenta las dimensiones pequeñas de la glándula paratiroides. Cada una recibe una rama arterial propia que procede de la arteria tiroidea superior para la arteria paratiroidea superior y de la arteria tiroidea inferior para la paratiroidea inferior. O sea, es correcto lo que les digo, quizá es que a veces uno como profesor habla tanto que se le confunden las cosas, pero lo que les estoy diciendo en este momento es correcto. O sea, la arteria tiroidea superior da rama para la paratiroidea superior
y la arteria tiroidea inferior da ramas para la paratiroidea inferior. Eso lo dice Gray y también lo está reforzando la tarjeta. ¿Sí estamos claros? Lu, ¿hay alguien ahí? Sí, Sí, doctora, gracias. doctora. Sí, eso. Entonces podemos corroborarlo en Gray y en la tarjeta que lo acabé de volver a revisar. Bueno, el drenaje venoso entonces se hace por las venas pues paratiroideas que serían tributarias, ¿sí? De las arterias tiroideas, de las venas tiroides. Entonces, las venitas que salen de estas glándulas paratiroideas van a drenarle o son venas tributarias ¿de quién? De las venas tiroideas superiores, de las venas tiroideas inferiores. ¿Listo? Y el drenaje linfático se va a hacer hacia los ganglios cervicales profundos y hacia los ganglios paratraqueales, que están hacia la región lateral de la tráquea. La parte de la inervación va a estar a cargo de los nervios que se encargan de inervar la glándula tiroides. El laringio recurrente y el laringio superior, pues y obviamente el vago como tal. ¿Listo? Bueno, y eso pues era lo que teníamos para revisar en la mañana del día de hoy. Entonces, en la tarde, pues a las 12:30 habíamos dicho que vamos a invertir los grupos, ¿no es cierto? Entonces, a las 12:30 nos encontraríamos con el grupo número 2 y a las 3 de la tarde con el grupo número 1. Entonces, por favor, revisan cualquier duda que haya quedado del componente teórico, lo aclaramos en la tarde. Habíamos dicho que vamos a iniciar pues con tráquea y bronquios, que ustedes se dan cuenta, pues el componente práctico es muy sencillo. Vamos a revisar laringe y vamos a revisar pues cavidad nasal y resolver alguna inquietud que se pueda presentar. ¿Listo? Entonces, por favor, 12:30, el grupo número 2 y 3 de la tarde, el grupo número 1. Entonces, yo les explico y obviamente les voy a preguntar. Entonces, si alguien no ha estudiado, pues no se conecte, porque ayer había una estudiante del grupo 2 que cada vez que le preguntaba se desconectaba. Entonces, nunca respondió, cada vez que le preguntaba se desconectaba hasta que finalmente pues se desconectó. Pero el objetivo es que usted, pues con las preguntas que se le hace al compañero, pues usted pueda aprender. Y cuando se le pregunte, se dé cuenta usted dónde están sus falencias y dónde están sus deficiencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, buenas tardes. Esas dispositivas Buenos las va a días. mandar. Esta clase de hoy, las de ayer ya las tenemos todas, ¿cierto, Sebastián? Sí. Esta clase de hoy, ¿no? Sí, ahorita se la mando a Sebastián y a la otra chica, la otra representante, se me olvidó el nombre, discúlpeme, para que les compartan a ustedes. Ujú. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces ya nos vemos a las 12:30 con el grupo 2. Que tengan una feliz resto de mañana, chicos. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias, Hasta luego, doctora, doctora. que esté bien. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.